Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos cómo bordar una hoja utilizando la puntada de ojal, en inglés se llama Buttonhole Stitch. Comenzamos asegurando el hilo en el lienzo, entro por el frente de la tela con el nudo ya hecho y doy dos pequeñas puntadas. Te recomiendo colocar la hoja en posición horizontal porque resulta mucho más fácil de trabajar. Saca la aguja y da una puntada recta un poco inclinada hacia la derecha. Sostén el hilo. Luego saca la aguja y entra a la misma altura de la primera puntada. Jala el hilo y se forma el primer ojal. Vamos a seguir por toda esta línea y siguiendo la forma de la hoja. Ahora mete la aguja un poco adelante, sostén el hilo y saca la aguja a la misma altura. Jala el hilo y se forma el segundo ojal. Lo siguiente es continuar igual hasta llegar a la punta de la hoja. Esta forma de bordar hojas se utiliza mucho en el bordado Crewel o Jacobino. Al llegar a la punta de la hoja, das una puntada recta. Para llenar la mitad inferior de la hoja, comenzamos dando una puntada recta hacia abajo. Trata de seguir a la misma altura de la puntada de arriba. Sostén el hilo y llévalo hacia arriba. Sigue sosteniendo el hilo hacia arriba, entra la aguja un poco adelante y sácala al borde de la línea superior.
Si buscas lograr un borde más suave, puedes hacer una puntada transpartida o la de tu preferencia, en todo su contorno. Espero que te haya gustado esta opción para bordar hojas, es muy entretenida y fácil de hacer. Fue un gusto tenerte aquí, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.